Nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo sobre alternativas a palas. Como ya sabéis, en este tipo de vídeos lo que hacemos es buscar algunas opciones que se parezcan a alguna pala en concreto, también contando cuáles son las diferencias que vamos a notar pasando de una a otra. Y hoy vamos a ver alternativas a la Vertex 04. Sé que todavía no he traído al canal review completa de esta pala, pero sí que he podido probarla ya durante un tiempo. Así que os cuento un poco sobre esta Vertex 04 y pasamos a ver algunas alternativas. Como ya sabéis, esta Bull Paddle Vertex 04 es una de las palas que siempre se pone en referencia en dureza media. Al final es una pala de formato diamante, pero que no tiene mal manejo. Tenemos un balance sobre los 25.8, 25.9, cosa que hace que aunque sea un formato Avant se maneje bastante bien. Tenemos un punto dulce de tamaño estándar, carbono 12K en las caras, acompañado de la goma típica de Bull Paddle, la goma Multi-EVA y rugoso arenoso. Una de las características principales de esta pala es que al final es una dureza media pero con tacto seco, cosa que hace que tengamos muy buen control, sobre todo en ese ritmo más rápido en comparación a otras palas de esta dureza. Así que para las alternativas de esta pala lo que he buscado principalmente es que sea una pala de dureza media, polivalente y que el balance no sea demasiado alto aunque sea un formato diamante, para que tenga un manejo similar al de la Vertex. Si lo que queremos es una pala lo más parecida posible a esta Vertex 04, pero lo que queremos es mejorar aún más la manejabilidad de la pala, la opción que tenía que poner aquí sí o sí es la Bull Paddle Vertex Hybrid, nuevo modelo de este año. Una pala que lleva lo mismo, carbono 12K con goma Multi-EVA, rugoso de tipo arenoso en las caras. Diferencia principal que vamos a notar entre la Vertex 4 y la Hybrid al final sería que el punto dulce de la Hybrid es un poquito más centrado, sin llegar a estar justo en el centro, cosa que va a hacer que tengamos mejores sensaciones en golpes normales, como puede ser golpes de fondo de pista, derecha, revés. Y también otra cosa que vamos a mejorar con respecto a la Vertex normal sería el tema de la manejabilidad. Al final bajaríamos de un balance de 25.9 más o menos de la Vertex 04 normal a un balance de 25.6 para la Vertex Hybrid. Donde vamos a perder con respecto a la Vertex normal sería en ese juego de ataque. Al final en el juego aéreo tener ese punto dulce un poquito más alto y el balance más alto nos va a permitir hacer mayor efecto palanca y tener mejores sensaciones, y vamos a notar que perdemos un poquito en ese juego de potencia con la Vertex Hybrid. Así que, como digo, esta opción la recomendaría si lo que buscamos es tener lo más parecido posible a la Vertex normal pero mejorando el manejo. La segunda opción es una pala que me pareció muy similar a la Vertex en cuanto al tacto y dureza, y es la Sioux ST3 Lite, una pala que lleva carbono 12K en las caras, acompañado de la nueva goma de Sioux, la goma EVA Hard. Esto hace que tengamos una dureza media en la pala con tacto también seco. Contaremos también con rugoso arenoso en las caras, un balance un pelín más alto que de la Vertex, sobre los 26,4 centímetros, un pelín por encima de medio. El peso va desde 355 a 375 gramos, así que si queréis una pala algo más manejable me iría un peso más bajo, aunque perderéis un poquito en ese juego de potencia. Pero para mí una opción bastante similar también en cuanto al tacto y dureza, buen control en ese ritmo rápido, un punto dulce que sí que es verdad que es un pelín más centrado en comparación al de la Vertex, también por esta forma más redondeada, y actualmente esta ST3 Lite tiene un precio de venta de 170 euros. Dentro de Sioux hay otra opción que también podríamos poner aquí si no queremos una forma tan redondeada como la de la ST3 Lite, y sería la Sioux Pegasus Revolution 2, una pala que también lleva carbono 12K, pero en este caso lo llaman X Carbon, y tenemos también la goma EVA Hard de Sioux, una dureza entre media, medio dura. Sí que es verdad que para mí esta pala da un poquito más de potencia en comparación a la ST3 Lite. Tenemos un punto dulce algo más alto en la cara de la pala. Lo malo de esta opción sería que al final es una pala más exclusiva, esto hace que el precio también suba, está en torno a los 260 euros actualmente. Y otra cosa que también perderíamos en comparación a la Vertex sería el tema del rugoso. Al final esta Pegasus Revolution 2 es de acabado liso. El peso es el mismo que el de la ST3 Lite, desde 355 a 375 gramos, y el balance también es bastante similar, sobre los 26,3 centímetros, cosa que hace que la pala también se maneje bien en pista. El punto dulce yo lo pondría de tamaño estándar, y para mí sería una buena opción si lo que buscamos es mejorar un poquito más las sensaciones en ataque. Antes de pasar a las palas que tienen algo más de salida de bola, vamos a seguir con las que tienen este tacto un poquito más seco, y la siguiente opción es la Oxdog Ultimate Tour, una pala que utiliza carbono GES Carbon en las caras con la goma Medium. En conjunto esto nos va a dar una dureza media para esta versión. Tiene un peso disponible desde 350 hasta 370 gramos y un balance también un pelín por encima de medio, sobre los 26,3, 26,4 centímetros. Su precio actual de venta está en torno a los 250 euros, y para mí esta sería una opción que también nos va a aportar un buen control en pista. Lo único que perderemos es
algo de salida de bola en ese ritmo más bajo, es una pala que vamos a notar que nos pide acompañar un poquito más a esa velocidad media, baja, pero luego en ese ritmo más alto sí que vamos a notar que esta goma de Oxdog rebota un poquito más que la de la Vertex sin perder ese tacto seco, por lo que nos va a ayudar a ganar algo de velocidad en pista en comparación a la Vertex. Para mí esta también sería una buena opción, como digo, si lo que buscamos es una pala con formato diamante en dureza media que no tenga mal manejo, pero como digo nos va a exigir un poco más en ese ritmo medio bajo, aunque nos ayude más en el ritmo de ataque. Y como última opción dentro de las que tienen este tacto más seco, una alternativa para los que os guste el mango largo, y sería la Babolat Technical Veron de este año, una pala que después de probar la versión de LeBron hace poquito me ha parecido que tiene algo más de dureza de lo que yo me esperaba. Utiliza Carbon Flex en las caras, combinación de fibra de carbono con fibra de vidrio, tiene rugoso de tipo 3D, como digo, mango largo y un balance sobre los 26,4 centímetros, cosa que no está nada mal si tenemos en cuenta que el mango mide algo más. Esta pala también lleva sistema de cambio de cuerda y me ha parecido una opción que tiene también un tacto seco, no es una pala con muchísima salida de bola a ese ritmo medio-bajo, por lo que no es una opción muy rebotona y en ese ritmo de ataque nos va a permitir ser bastante ofensivos. Además, este balance más alto y más mango que el de la Vertex nos va a permitir hacer un mayor efecto palanca, por lo que para mí las sensaciones en ataque mejoran con respecto a la Bull Paddle. En esta versión tendríamos las dos opciones, tanto la versión Technical Veron normal como la versión Technical Veron del Lobo. Las dos palas me han parecido prácticamente igual, no he notado una diferencia muy grande de una a otra y actualmente tienen un precio de venta de 189 la normal y de 219 la del Lobo. Y ahora vamos a pasar con algunas opciones que tienen más salida de bola que la Vertex, sin ser tampoco opciones muy rebotonas. Quería meter alguna opción también más económica. Dentro de las marcas que son más económicas, diría que las que más se parecen a la Vertex serían las Combat. La primera sería la Combat Pampa, una pala que utiliza carbono 12K acompañado de la goma Black Eva, rugoso de tipo 3D en las caras, un balance en torno a los 26,1 centímetros. El peso va desde los 360 a los 375 gramos aproximadamente y actualmente tiene un precio de venta en torno a los 100 euros. Esta pala tiene un punto dulce de tamaño estándar y diría que en ese ritmo medio bajo se comporta mejor que la Vertex en cuanto a salida de bola, me parece que se hace algo más cómoda, pero también decir que para mí en ese ritmo de ataque, cuando jugamos alguna bola más plana, algún remate, para mí la potencia que nos da esta Pampa es algo menor que la que vamos a tener con la Vertex. Así que esta opción la recomendaría para aquel jugador que quizás no sea tan ofensivo y lo que busque es algo parecido, más económico, pero que le aporte más ayuda en ese juego de defensa. Y otra opción que da unas sensaciones similares a la de la Pampa, pero que es algo más actual, sería la Combat Black MK3. El único cambio que tenemos aquí con respecto a la Pampa sería que lleva carbono 3K en las caras en vez del 12K. El balance también está en torno a los 26 centímetros, es un balance medio y el precio de venta está en torno a los 125 euros para esta versión. Para mí esta, en cuanto a potencia, sí que me parece que da un pelín más que la Pampa, pero tengo que decir que en comparación a la Vertex sigue dando algo menos. Me sigue gustando algo más en ese ritmo medio bajo, siento que esta goma que tiene Combat sale un poquito más que la Multi-Eva de Bull Paddle, pero sobre todo ganaríamos en defensa. En ese ritmo de ataque para mí la Vertex sigue siendo algo mejor. La siguiente opción para mí también tiene mejor salida de bola y es una opción que yo daría para aquellos que quieren mejorar sobre todo mucho el punto dulce de la pala. Esta opción sería la Head Radical Pro, una pala que lleva carbono 3K en las caras acompañado de la goma Control Foam. No tenemos rugoso en las caras, tenemos un acabado liso y un peso medio de 370 gramos. Algo por lo que he metido esta opción aquí es que al final el balance es más bajo que lo que solemos ver dentro de Head, el balance está sobre los 26 centímetros, esto hace que la pala sea bastante más manejable que otros modelos dentro de la marca y al final es una opción que tiene muy buen control, también en dureza media, pero sobre todo tiene mucho más punto dulce que de la Vertex. Esta opción la recomendaría, como digo, para aquellos que queráis ganar en comodidad. Una pala que en defensa me ha parecido bastante más fácil, en ataque nos va a dar algo menos que la Vertex también, pero sobre todo para aquellos que queráis mejorar la sensación de golpeo, me parece que es una pala que va bastante bien aquí. Actualmente esta Head Radical Pro tiene un precio de venta de 215 euros. La siguiente opción también va enfocada a mejorar el manejo de la pala. En este caso no siento que perdamos tanto en ese juego de potencia, sí vamos a notar que es una pala más manejable. Y para los que queráis un estilo parecido a lo que hemos hecho antes con la Vertex Hybrid, pero teniendo más salida de bola, para mí una pala que va muy bien aquí sería la Nox AT2 LTD. Una pala que utiliza carbono 18K en las caras acompañado de la nueva goma de Nox, la MLD Black Eva.
También contaremos con Rugoso, es una pala que trae sistema de cambio de cuerda y para mí esta opción sería muy buena, como digo, para mejorar la manejabilidad de la pala, pero también mejorar un poco esa sensación de salida de bola a un ritmo medio-bajo y la sensación de ayuda que nos da la pala en ese ritmo de ataque. Esta pala, aunque tenga un balance muy similar al de la Vertex, se va a manejar algo mejor en pista. El peso va desde los 360 a los 375 gramos. También vamos a notar que el punto dulce es un poquito más centrado, así que en golpes aéreos como la víbora, bandeja o el remate nos va a obligar a golpear con esa zona más central de la cara de la pala. Es algo a lo que hay que acostumbrarse. Esta opción, como digo, la recomendaría para aquel jugador que lo que busque principalmente es mejorar la ayuda que nos da la pala en pista y también mejorar la comodidad en cuanto al manejo. Actualmente esta opción tiene un precio de venta que está en torno a los 239 euros. Y si lo que queremos es algo muy similar a lo que nos da esta Nox, pero con mejores sensaciones en ataque para no tener que golpear tan centrado, una pala que tenía que poner aquí también sí o sí, una de las opciones que a mí me parece más polivalente este año es la Nox AT Attack. También formato diamante igual que la Vertex, con carbono 18K aluminizado en las caras, con la nueva goma MLD Black Eva y rugoso de tipo 3D. También trae sistema de cambio de cuerda y es una opción que aunque sea un formato diamante no vamos a notar que nos penaliza mucho en defensa, tiene mejor salida que la Vertex y también nos va a dar algo más de rebote en ese ritmo rápido, ayudándonos más en ese juego de potencia en comparación a la Vertex. Donde notamos que perdemos un poquito para mí sería en ese control en el ritmo rápido, tanto con la Nox AT2 LTD como con la AT Attack. Al final son palas que tienen algo más de rebote en ese ritmo de ataque, por lo que el control es un pelín peor. El punto dulce también os diría que es ligeramente más grande y ya está en una zona más media alta de la cara de la pala, igual que el de la Vertex. Y como digo, para mí esta sería una muy buena opción si lo que buscamos es también tener un formato diamante, un balance medio, pero sobre todo mejorar la salida de bola y el rebote que nos da la pala en ese ritmo de ataque para conseguir velocidad de bola más fácilmente. Actualmente esta Nox AT Attack tiene un precio de venta de 155 euros. Así que nada, por aquí voy a dejar ya las alternativas a la Vertex 04. Si hay alguna opción que hayas probado y crees que podría estar en este vídeo, déjamela en los comentarios para así ayudarnos entre todos. Y comentar que también faltan ya muy poquitos días para que se presente el nuevo modelo de esta Vertex 04. Así que nada, muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.